esta comunicación para con los primeros. Doctora Omar Nóblega le saluda, buen día, ¿cómo está usted? Hola Omar, buen día. Bien, bien, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias por atendernos porque sabemos que en los últimos tiempos analizó y sigue analizando lo que está pasando desde el punto de vista institucional, especialmente en lo que tiene que ver con la Administración de Justicia en la provincia de Tucumán y que hizo un lugar para atender a nuestro programa. Antes que nada, me gustaría una reflexión que le dejó el documento difundido el fin de semana por parte de las autoridades eclesiásticas en Tucumán. Mire, yo coincido plenamente con el documento. He tenido oportunidad de conversar con la máxima autoridad en algunos momentos, no en este tiempo, pero anteriormente, compartir reflexiones. Comparto plenamente que es el funcionamiento de la justicia, es el espacio de garantía para todas las personas que vivimos en una comunidad. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en la necesidad, en la exigencia de un poder judicial independiente. Doctora, dentro de ese contexto que difunde el documento, ¿qué punto le gustaría opinar si se puede corregir, si se puede subsanar, qué es lo que habría que hacer para mejorar el sistema judicial? Mire, la verdad es que yo tengo 28 años en el Poder Judicial y creo que es una tarea siempre mejorable. O sea, hay mucha tarea por hacer y hay mucha tarea que las nuevas necesidades, nuevas prácticas, nuevas realidades de la sociedad van interpelando no solo al Poder Judicial, al Estado en general y por supuesto también al Poder Judicial, en distintos aspectos, en muchos aspectos. Más allá, por ejemplo, hay criterios sobre la comunicación. Hubieron tiempos donde los jueces y juezas no hablaban absolutamente nada. Eran jueces y juezas que solamente se expresaron a través de sus fallos. Hoy los criterios son distintos. La prudencia manda, pero la transparencia y la comunicación también. Quiero decir que hay cambios sociales, hay cambios en nuestra sociedad y mucho más en este último tiempo que estamos viviendo, en estas condiciones tan particulares de este año de la pandemia, donde sin duda se interpela todo el accionar, toda la actividad del Estado y por supuesto también la del Poder Judicial. Claro, lo que sucede, doctora, y me quedó como para repreguntar, ¿cuántos años usted relacionada con la justicia en la carrera interna antes de llegar como vocal de la Corte? Mire, yo ingresé al Poder Judicial en el año 1992, así que me parece que dije bien, ¿no? 28 años. Sí, sí, no, pero lo que quería poner también sobre la mesa y con total sinceridad y ni cargar las tintas sobre tal o cual, pero de los 5 integrantes de la Corte es la única, digo, que venía en carrera ascendente y muchos le reconocen a usted su tarea dentro del Poder Judicial. Lo que sucede es que cuando el documento de la Iglesia hace hincapié a la independencia del poder, los otros integrantes de la Corte cumplieron otro tipo de funciones. Y si no me equivoco, los otros 4 restantes como fiscal de Estado de la provincia en distintos gobiernos, ¿no? Ya sea en el gobierno de José Alperovich o de Juan Mansur. Por eso creo que también el documento apunta ahí, a esa situación, y tiene que ver también con los equilibrios que tienen que ver con el mérito, por ejemplo, los concursos. Ahí le quería preguntar dentro del documento qué es lo que se puede corregir, qué es lo que se puede mejorar.
Mire, el Poder Judicial hace muchos años que apostamos al sistema de concurso para el ingreso. Es una pauta que se lleva a cabo dentro del Poder Judicial. Se ingresa a la carrera judicial con el primer cargo a través de un concurso que celebramos hace ya realmente muchos años y nos ha dado excelentes resultados. También es perfectible. Ahora nos damos cuenta que quizá hay que trabajar con áreas de vacancias, con lugares específicos y, digamos, apuntar para que la selección sea más idónea en orden a los espacios y a la tarea que se va a cumplir. Pero en ese sentido hemos apostado muy fuertemente al concurso. Yo creo, le diría que en este doble andar que ha sido mi vida profesional, que es el Poder Judicial y la vida académica, dos lugares, dos espacios que quiero, que amo profundamente y con los que me siento sumamente identificada, y que creo que son espacios que se interrelacionan permanentemente. La formación, la preparación, el estudio, la investigación hace un aporte inmenso a la tarea de todos los días. Es la tarea, el hacer, la práctica en el Poder Judicial. Y le voy a decir más, la tarea que se hace en el Poder Judicial cuando se vuelca en investigaciones, en estudios, le da un nivel de realidad, de calle, que si no, también es una investigación que puede ser muy valiosa, pero prescinde de la realidad, ¿no? Y a su vez, cuando el hacer de todos los días se nutre de la formación, tiene un nivel de rigor que es distinto, y que es distinto, que es un aporte cualitativo muy valioso. Creo profundamente en los espacios de investigación, de estudio. Por eso hemos trabajado tan fuertemente con el Centro de Capacitación del Poder Judicial. El Centro de Capacitación del Poder Judicial que arrancó con una dimensión hace muchos años y fue creciendo porque la necesidad de formar a todas las personas que trabajan en el Poder Judicial, empleados y empleadas, funcionarios y funcionarias, jueces y juezas, hemos llegado hasta incorporar carreras de posgrado dentro del ámbito del Poder Judicial, y eso se ve reflejado. Es muy importante la formación. Ahora, trabajar doctora, en los méritos. Usted habló de lo cualitativo y de los distintos cursos de capacitación, pero le quiero hacer dos preguntas muy puntuales, una que seguramente me va a llevar a la repregunta. Por supuesto que es difícil que usted se pueda abstraer, digamos, de presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero internamente usted, teniendo en cuenta el respaldo de años dentro de la justicia en Tucumán, ¿qué sintió, no tan solo con el documento de las autoridades eclesiásticas, sino por todo lo que viene pasando en distintos espacios de la propia justicia? Pero primero una pregunta, como mujer y como presidente de la Corte, ¿qué sintió cuando leyó detenidamente una o más veces el documento de la Iglesia? Vea, yo creo que hay puntos esenciales, puntos centrales, apreciaciones que son absolutamente reales. Creo que hay que trabajar mucho desde todos los espacios del Estado para evitar hechos de tanta crueldad que hemos venido asistiendo en estos tiempos. Lamentablemente, la violencia ha crecido de una manera que no solo que se manifiesta en muchísimos ámbitos, ¿no? Y también son expresiones que no reconocen ni sectores de la población, sino que es una expresión que estamos viviendo, observando en todos los sectores de la sociedad.
Necesitamos una sociedad más pacífica, necesitamos diálogo, necesitamos construir, necesitamos trabajar espacios del Estado con ámbitos privados, con las ONG. Yo a las organizaciones no gubernamentales les tengo muchísima, tengo un criterio de apreciación altísimo. Hay que construir en el diálogo para evitar, para prevenir y para paliar aquellas situaciones que no se ha podido evitar, ¿no? Claro. Y generar hacia adelante esa construcción dialógica de los espacios del Estado con los espacios de las universidades, con las ONG, con todas las personas que quieran colaborar en esta tarea que es ineludible. Claro, cuando usted hablaba acerca del perfeccionamiento que se da internamente dentro de la justicia, los resultados, ¿por qué? Porque lamentablemente también, bien decía usted, antes los jueces hablaban por la sentencia, que era el justificativo muchas veces, es decir, yo no hablo con los medios, no hago declaraciones públicas porque hablo a través de la sentencia, pero con el avance que ha tenido la tecnología, las informaciones que se producen al segundo ya ha tomado el Estado público. No podemos desconocer que hubo internas peleas entre propios fiscales no hace mucho tiempo, que han tenido causas enfrentados entre sí. La situación planteada, incluso la denuncia del propio camarista doctor Pedicone contra el doctor Daniel Leiva, la situación que le está tocando vivir al fiscal Pisa, las votaciones incluso que se ha dado en la Corte, doctora, que han sido divididas, a tal punto que recuerdo que una de las votaciones divididas ha sido por el caso Pedicone, cuando usted con Daniel Pose votan en contra de la sanción a Pedicone. Y le hago esta pregunta técnica: ¿en qué estado está el pedido de reconsideración que hizo el doctor Pedicone con los abogados por esa sanción que llevó una votación dividida 3-2? Eso, más allá de que es un cuerpo colegiado y se puede respetar el voto individual, pero cuando se lee el voto definitivo de acuerdo al posicionamiento que han tenido los vocales, dejan tela para el comentario, porque hubo varias votaciones divididas dentro de la Corte, ¿no es así? Mire, las votaciones divididas en un cuerpo colegiado enriquecen al cuerpo colegiado. O sea, yo creo que en un sentido muy importante es que cada juez, cada jueza tiene su punto de vista, tiene sus convicciones y falla y decide en función de ello. Hace un análisis de la situación y toma una decisión. Eso es, en términos democráticos, es saludable, es saludable. No hay o sea, puede haber coincidencias como puede haber disidencias. Eso es propio del sistema. Toda la actividad administrativa que se viene desplegando por vía de superintendencia está tramitando en ese ámbito, y lo que usted me preguntaba, que era un planteo concreto de un recurso de reconsideración, está también tramitando, ya tiene voto de algunos vocales y faltan otros expedirse, y cuando esté concluido se dará a conocer esa decisión. ¿Sería esta semana, doctora? Yo pienso que sí. La verdad es que cada vocal por ahí toma un tiempito más o un tiempito menos para estudiar y analizarlo. Esa presentación administrativa ya tiene algunos votos y falta completarse, Omar. Bien, doctora, con mucho respeto le pregunto, no quiero trasladar esto a una situación individual, pero por supuesto ha tomado Estado público la situación sobre determinados magistrados y fiscales. Y le reitero la pregunta, como presidente de la Corte, ¿cómo vivió la situación planteada por las denuncias cruzadas entre el doctor Pedicone y el doctor Daniel Leiva? Mire, yo la verdad es que sobre ese punto le voy a decir que no voy a emitir ninguna opinión, porque la situación, digamos, esta cuestión, por un lado, he tenido intervenciones y tengo en algunos aspectos de la superintendencia, y por otro lado, como
todo usted sabe y la comunidad también sabe, hay una causa, un pedido, una petición que está alojada, instalada en el ámbito de la Corte, por lo que yo no puedo emitir ninguna opinión porque está tramitando y se vincula directamente a este tema, ¿no? Yo creo que es muy importante la información pública, es muy importante, yo estoy convencida de eso, porque realmente disuade una serie de ideas o aspectos que se puedan generar, y hay que dar claridad, hay que dar transparencia, hay que transmitir, pero hay algún límite infranqueable, Omar, que son dos aspectos. Cuando se pueda perjudicar una investigación, jueces y juezas deben guardar silencio, debemos guardar silencio. Bien, y también el caso en orden a no afectar la posibilidad de intervenir o no, porque uno pueda de algún modo dar una opinión que lo comprometa en relación al tema que puede estar o está a decisión del juez o la jueza. Y sobre el caso Pisa, ¿tiene alguna opinión o también se va a preservar, doctora? Vea, en este caso la Corte, vía superintendencia, y también hemos hecho un comunicado el fin de semana para dar claridad de lo que se vino realizando, a partir de que hemos tomado, por supuesto, conocimiento a través de los medios entre el viernes y el lunes de una serie de apreciaciones y de denuncias que habrían estado tramitando ante el Poder Judicial en distintos ámbitos. Ese día, si no mal recuerdo, ha sido el 2 de noviembre, he dispuesto pedir un informe pormenorizado al cuerpo de auditores sobre todas las denuncias que la joven habría hecho a este agresor, y ese informe sobre la localización de esas denuncias. Hemos tenido conocimiento, un primer informe, digamos, sobre la ubicación, radicación al día siguiente. He ampliado esa decisión al día siguiente solicitando una información pormenorizada de otras causas o de todas las causas que hubieran tramitado por ante ese juzgado y que estuvieran vinculadas a situaciones de violencia de género. Hay que avanzar con esa investigación, con esa información, para poder volcar alguna opinión concreta. Pero digo... y hemos ampliado también, porque esto me está afectando contarle, que en ese informe había, como le decía yo, información sobre la radicación, por dónde hubieran ingresado estas denuncias, y por supuesto no se ha podido compulsar todavía toda esa documentación, pero había alguna referencia a oficinas de la Corte. Entonces he pedido también un informe pormenorizado que ya ha sido producido por oficinas de la Corte. Doctora, pero la joven Paola, porque hay tantos casos que podríamos abordar puntualmente de la situación, porque tal vez el más impactante ha sido el de caso Paola. Concretamente, una sola pregunta: ¿existieron la cantidad de denuncias que dicen los familiares y los abogados de Paola? ¿Existieron tantas denuncias? Al menos esa información preliminar nos podría dar. ¿Existieron tantas denuncias? Vea, el informe de los auditores ha identificado este número de, si no mal recuerdo, de 13 presentaciones, ¿no? 13. Sí, el número que salía en los medios es un informe inicial, primario, que nos ha hecho el cuerpo de auditores y que refiere a ese número. Doctora, en un minuto si puede, porque ayer cuando preparábamos
y nos confirmaban la comunicación, ¿con qué realidad nos vamos a encontrar cuando termine la pandemia y que tenga una relación con la Administración de Justicia? Porque hay situaciones que pasan por lo humanitario, que pasan por el tema alimentos, y que por este quedo en la justicia, en la cantidad de divorcio, la cantidad de denuncias, más de 35%, han crecido el 35% de pedidos de divorcio, en la falta de entrega de dinero de los papás por las pensiones y la cantidad de violencia de género. ¿Con qué realidad cree que nos vamos a encontrar una vez que pase la pandemia y que tenga que ver con el resorte judicial? Mire, es un problema gravísimo, gravísimo, gravísimo la violencia de género en el mundo entero, en el país, en nuestra provincia. Efectivamente, como usted dice, las condiciones económicas y sociales no son las que quisiéramos tener. Hay muchos sectores con dificultades y por supuesto también se ve reflejado en esta situación de violencia. Esa expresión que usted señalaba es la violencia económica, que es durísima para muchas mujeres, tomar decisiones, ¿no? Tomar la decisión de la denuncia. Nosotros tenemos numerosísimos casos de hablar permanentemente con la Oficina de Violencia Doméstica, que es cuando se refiere a la violencia de género, pero en el ámbito de un criterio y un concepto muy amplio de familia, incluso parejas y extraparejas, pero hay un vínculo de otra naturaleza, donde muchas mujeres piden información y les cuesta muchísimo, Omar, formalizar una denuncia, porque la posibilidad de verse muy restringida en el ingreso y en el dinero para poder hacer frente a las necesidades mínimas, básicas de sus hijos y de ella, es complicado, ¿no? Es muy complicado. Sí. Yo creo que, de nuevo, como arrancamos esta conversación, todos estos temas no se resuelven en un solo espacio. Todos estos temas, este tema en particular, la problemática social, reclama necesariamente de la articulación del trabajo, de un diálogo genuino, de un diálogo positivo, de un diálogo creativo, porque en estos momentos son aquellos donde uno tiene que hacer jugar la imaginación, Omar, mucho para generar soluciones. Y hay que trabajar, hay que dialogar, hay que pacificar y hay que construir para que los efectos negativos sean los menores. Al menos desde el lugar que usted se pueda ubicar, doctora, más allá del cargo institucional que tiene, sí, ¿cuál sería su mensaje para revertir? Tampoco soy de creer en la encuesta, por allí algunos dicen la institución menos creíble, el 80% de la justicia, el periodismo, el sindicalismo, el empresariado, el político. ¿Cuál sería su mensaje? Porque ya nos estamos pasando el tiempo, pero en menos de un minuto, en el compromiso personal, aprovechando este programa, hacia la comunidad que espera otra cosa o que mejore la justicia. ¿Cuál sería su mensaje como presidente de la Corte? Yo creo que el Poder Judicial, nosotros tenemos muchísimas personas, pero de verdad, mujeres y hombres que trabajan con una entrega y con un compromiso y con un amor por la función judicial enorme, incondicional, incondicional. Claro que nos duelen y son tremendamente lamentables estos hechos aberrantes, estos femicidios son aberrantes, son aberrantes. Mi mensaje es que a través de transparentar, de comunicar más, de hacer saber que es una política de la Corte, todas las decisiones de la Corte, de gobierno, del Poder Judicial están publicadas en el minuto que las tomamos. Acá se sabe absolutamente todas las decisiones que tomamos, pero hay que comunicar más sobre lo que se hace y hay que abrir al diálogo. Hay que recibir a las organizaciones no gubernamentales, a las
universidades, a todas las asociaciones que quieran hacer aportes, y hay que trabajar conjuntamente. Yo creo siempre que tenemos que apostar a tener un mejor estado general basado fundamentalmente en la Constitución argentina y en la Constitución de la provincia. Bien. Ese espacio, ese documento, en los peores momentos, es donde uno tiene que recurrir, mirar y darse cuenta que ese pacto de la sociedad nos tiene que permitir construir y resolver y prevenir y evitar.